Hola a todos ustedes, ¿cómo están? Pues nosotros aquí con un nuevo video y un tema que creo que está muy sonado por todo el mundo. Y claro que sí, se trata del tema del Papa y pues de qué nos dice la Biblia al respecto, ¿verdad? Y vamos a empezar con una oración como siempre. Mi nombre es Berenice Ochoa y el tuyo. El mío, Raúl Cardeña. Saludos a todos, denle like a la página y suscríbanse y compartan. Pues espero que esta vez sí se pueda grabar completo, ya que hemos tenido muchas interferencias. Si no pasa la ambulancia, ladran los perros, si no se cae algo y luego se echa a perder Se la traba, lámpara. se traba Pero se lo dedicamos a Dios. Y pues otra cosa, antes de empezar, quiero informarles que no es con el afán de ofender a nadie ni que lo tomen personal. Solo estamos haciendo esto conforme lo que dice la Biblia al respecto. De acuerdo a esto, pues continuemos. Sí, una pequeña oración. Amado Padre Celestial que estás en el cielo, invocamos tu nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo de Nazaret, Rey de Reyes y Señor de Señores. Te pedimos que tomes el control a través de tu Espíritu Santo, Señor. Guíanos, Señor, y ábrele el corazón y entendimiento a los oyentes, Padre. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, empecemos con el tema y la pregunta es, cuéntame en resumido sobre la historia de la religión católica romana apostólica. Sí, algo que hay que hacer hincapié que no es la verdadera religión. La única religión o la única iglesia verdadera es la de los seguidores de Jesucristo, ¿no? Los que lo aceptan como Señor y Salvador. Y su historia sale en Hechos de los Apóstoles. Ustedes leen el libro de Hechos de los Apóstoles y allá narran a partir de la ascensión de Cristo, su resurrección y ascensión. A partir de allá empiezan a narrar qué hicieron sus seguidores, qué enseñanzas seguían, qué enseñanzas les inculcó Cristo, ¿no? Y ellos empiezan a pasar la voz del Evangelio, que el Evangelio son las buenas nuevas. Partiendo de allá, pasaron cientos de años para que se genere la Iglesia Católica Romana, que fue generada o creada por Constantino, que era un emperador romano. Él tuvo un sueño y en ese sueño vio una cruz y le dijeron en su sueño que con ese signo vencería, y él lo único que hizo por sugerencia de su mamá era agarrar como estandarte el cristianismo, pero hizo una mezcolanza de idolatría, ¿no? Se le llama sincretismo, creó el sincretismo y se volvió pagano, ¿no? No seguía la directriz que dejó Jesucristo, por lo tanto es una religión falsa. Suena fuerte porque nosotros igual crecimos como católicos, pero yo les invito a leer su Biblia y allá se les va a quitar el velo. Había muchos mártires en esa época y la mayoría estaba dispuesto a morir por Cristo, y en lugar de disminuir sus seguidores, aumentaban el número de seguidores del cristianismo, y es por eso que se agarra de esa religión, porque en esa época había mucho politeísmo, y lo mezcla, hace una mezcla, ¿no? Un sincretismo, y de allá se tuerce la verdad, porque el único que hay que adorar y el único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo, es el único camino, no hay otros, no existe la idolatría de los santos. Hay muchas herejías que creó la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que en otra ocasión se los podemos hablar, ¿no? O De más hecho, en la adelante, segunda más adelante. pregunta, bueno, entonces, para resumir, entendemos que la Iglesia Católica no es la religión verdadera, Verdadera, la que... porque en la Biblia está en Hechos de los Apóstoles que ahí la Iglesia verdadera es el que sigue a Cristo y hace su voluntad y que cree en Su muerte y su muerte y resurrección. resurrección, porque él fue el único que logró pues este amor, ¿no? Este acto de amor. Fue el No único fue capaz de María, pagar no por fue ningún nosotros. santo, no fue nadie. Entonces, bueno, antes entiendo que había, después de 600 años después de Cristo, hubo mucha muerte de mártires, ¿no? Correcto. Gente que seguía los pasos de Cristo, vienen y los matan en el Coliseo. Ahí fueron devorados por bestias salvajes, leones o osos. Se hacían espectáculos. Hacían espectáculos y ellos, en vez de acabar con esto, se aumentaba porque la gente veía
que había mucha fe en lo que hacían y entonces querían de esa misma fe, así que aumentó. Entonces, para que esto sea cortado y sea mezclado, entró Constantino, que era un emperador, y resulta que él cambia las cosas, deja de haber este tipo de muertes, pero aumentó la muerte espiritual al creer en la idolatría de los santos y la mezcolancia de todos los, pues todos los santos, sí, son mucho paganismo, ¿no? paganismo, Más adelante lo hablaremos. Allá salen las herejías. ¿no? Hicimos Okay. unos apuntes también. ¿Y cuál sería la siguiente pregunta? Relájate, relájate. Sé que ya quieres avanzar, pero ellos también necesitan de nuestra paciencia y de escuchar exactamente qué es lo que dice la Biblia al respecto. ¿Es correcto? ¿Es bíblico que haya un papa en la historia? Definitivamente no. Lo pueden ver en la Biblia. Jesús no dejó a ningún papa. Al único que dejó es a su Espíritu Santo, es el único representante de Cristo, ¿no? Él lo advirtió, que les dejaré al Consolador. Es necesario que yo me vaya para que les deje al Consolador. Y Papa significa jefe universal, ¿no? Y en ningún momento nombró como Papa a Pedro, ¿no? Que es una herejía de la Iglesia Católica. Jesús nunca nombró a Pedro como Papa. Y hay un versículo controversial, de allá se agarra la Iglesia Católica, que le dijo, tú eres Pedro, y yo te digo que en ti edificaré la iglesia, ¿no? Pero en realidad, ¿en qué fundamento, no? En que Pedro le había dicho a Cristo antes que tú eres el Hijo del Dios viviente, ¿no? Jesús el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces yo le digo, yo también a ti te digo, Pedro, que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es sobre Cristo iba a edificar la iglesia, ¿no? Pero en ningún momento dijo, tú serás el papa de esta iglesia. Nunca le dijo, tú serás el papa. 600 años después se creó el nombre de papa, que lo creó la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, o sea, fue creada por los romanos, y Cristo era, pues nació en Israel, ¿no? Nació en Israel, no nació en Roma, de entrada, desde allá ya está out la iglesia, ¿no? Y pues eso es lo que explicó Cristo, ¿no? Entonces entiendo que cuando le dice, edificaré la iglesia, es porque Pedro pudo decir por medio del Espíritu, del Padre, del Espíritu Santo, discernir que quién soy, que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Sobre eso, dijo Jesús, edificaré, porque tú pudiste decir realmente quién soy. Edificaré sobre esto que estás diciendo, pues la iglesia. Sobre ese fundamento, ¿no? ¿Y qué significa la roca es Cristo? ¿Qué significa esto que estamos diciendo? Es que lo que la palabra dijo Pedro, de que tú, Jesús, eres Dios. Amén. Eres sobre eso edificaré. Entonces nosotros como iglesia, ¿sobre qué estamos edificados? ¿Sobre qué roca? De Cristo. De eso se trataba. Y no dijo, tú serás el primer papa. Y escuchen algo, Pedro no murió siendo honrado, murió siendo mártir de cabeza, crucificado. ¿Quién lo mató? Los romanos. ¿Y quién lo mató? Los romanos. Entonces, ahí como que no cuadra. No cuadra, ¿no? Bueno, vamos a la Te digo, y 600 años después de que surgió la verdadera iglesia, surgió la iglesia romana y ellos impusieron el nombre de papa, ¿no? En Lucas 22, del 24 al 26, Efesios 1, 22 y 23, Colosenses 1, 18 y en 1 Corintios 13, 11, por si tienen una Biblia, allá totalmente aclara que no existe a nadie que se le debe llamar papa, ¿no? No le llames padre a nadie, ¿no? Incluso Cristo lo dijo, a nadie le llames padre, pero habla de lo espiritual, ¿no? Porque en lo terrenal tenemos papás, ¿no? Pero en lo espiritual, ¿no? No puede ser nuestro padre espiritual, ni siquiera un pastor. No, ni siquiera, claro que no. Mucho menos un sacerdote católico. No existe. Él solo nos dejó a su Espíritu Santo, donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, allá hay una iglesia. Amén. Y respecto a ese tema que estás hablando, existen muchas denominaciones, la cual no debería haber la cobertura de alguna denominación, ya que la cobertura es Cristo y el que lea su palabra, y si no la entiendes, porque a mí me pasa mucho,
pues vas a tener el lenguaje actual y ahí va a estar un poco más claro. Realmente no existe denominación que nos dé cobertura más que Cristo Jesús, Sí, la que sana es doctrina está nuestra en el roca. fundamento de los apóstoles, ¿no? Ya después, pues no veías que Pedro es bautista, Felipe es pentecostal, no existía eso. Por eso es importante regresar a los inicios de la iglesia cristiana. No existían esas denominaciones. El mismo ser humano, en su soberbia y en su separatismo y en querer tener la razón, crearon sus denominaciones, pero Dios en esencia nunca creó las denominaciones, ¿no? No, no Y las creo. desgraciadamente eso ha creado separación de muchos, ¿no? Y Pleitos, en controversias, lugar sí. de que estén enfocados en predicar el evangelio y las enseñanzas de nuestro Señor y Salvador, se están peleando en quién se tiene la razón, quién es la iglesia verdadera, ¿no? Quién tiene el verdadero camino, y el único es Cristo, ¿no? No las doctrinas de hombres, sino la doctrina que puso Cristo en su Biblia. Amén. Pues vamos a la siguiente pregunta y es, ¿confesarte con un sacerdote es lo que dice la Biblia? Totalmente falso, ¿no? Bien dijo Cristo que, ¿cómo se llama? Tú cuando ores, entra a tu cuarto, ¿no? Ora en lo secreto, ¿no? Confiésale a Dios tus pecados y Él te perdonará. Solo Dios es el único que te puede perdonar los pecados. Jamás un sacerdote te va a poder tener el poder de perdonar pecados. Y eso lo vemos, ¿no? Eso, bueno, un poquito de la historia, ¿no? Les voy a leer. La confesión de pecados, ¿no? Lo impuso el Papa Inocencio III y también impuso hincarse. Y esta persona empezó a decir que esa persona tenía el poder de perdonar pecados. En Salmo 51, en Isaías 1, 18 y en Primera de Juan 2, del 1 al 2, allá se ve la verdad, ¿no? Donde no necesitas confesarte con ningún sacerdote, es una herejía, es una de las tantas herejías que creó la Iglesia Católica. Tú le oras a tu Padre, a Cristo, ¿no? En el Salmo 51 es un salmo de David y vemos cómo él se confiesa pecador y él sabía que Dios lo iba a perdonar. El único que tiene poder de perdonar los pecados es Dios. Por eso Cristo, en un pasaje histórico, cuando pusieron a un paralítico, él dijo, es más fácil decir, levántate o tus pecados te son perdonados, ¿no? Y los fariseos lo acusaron, ¿no? Pero en realidad le dijo Cristo, sí, para que vean que yo tengo la potestad de perdonar pecados, a ti te digo, levántate. ¿Y qué quería decir Cristo aquí? Que los pecados, era más fácil, ¿no? Decirte, ¿sabes qué? Te perdono tus pecados, ¿no? Pero eso era una blasfemia. Entonces allá mismo dio a entender que Él era Dios, que Él era Dios con nosotros, porque tanto le perdonó sus pecados como hizo el milagro de que se levante el paralítico, ¿no? Disculpen, hay mucha interferencia el día de hoy. Pues sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Esa es como la quinta grabación que hacemos, ¿no? Esperamos que la tercera es la vencida o la quinta es la vencida en este caso. Sí. Pero continuemos. No hay que confesarse con ningún sacerdote. Basta desde tu cuarto donde estés, confesarle a Dios con convicción, ¿no? Reconocer que eres pecador y pedirle a Él que te ayude a caminar en dirección contraria a tu pecado, ¿no? Te ayude a vencer y te dé el dominio propio, ¿no? Amén. Amén. Gracias a Dios, eso lo entendí hace mucho tiempo. Mi conversión fue con el Espíritu Santo. A mí se me presentó con un abrazo que sentí y fue confesando mis pecados. Realmente estaba yo cansada de hacer las cosas mal y de rechazar el evangelio. Y cuando le pregunté a Jesús si de verdad estás y existes, necesito sentirlo y necesito que me cambies de dirección. Y efectivamente fue trabajando conmigo y pues le agradezco mucho a mi Señor Jesús. Así que pues cuando quieras hablar con Él, simplemente enciérrate en tu cuarto y de rodillas alzando las manos, porque el alzar las manos es victoria y con un corazón constrito y un corazón humillado,
Tendrás que decirle todo lo que sientes para que Él te perdone los pecados. No son vanas repeticiones, no son con muchas Aves Marías, ni con los rezos que siempre se hacen. No es porque te hinques a un altar, no es porque un sacerdote te escuche. Realmente eso no está en la Biblia. Eso no. Por eso dice el Señor todos los días, arrepentidos, porque yo estoy con ustedes y yo les limpio todos los días que se arrepienten de lo que hacen. Bien, Amén. entonces vamos a la siguiente pregunta. ¿Existe el purgatorio? Para nada, es otra mentira de la Iglesia Católica, ¿no? Y lo podemos ver en el rico y Lázaro. Es un pasaje famoso donde Jesús explica que Él envió a los profetas para que se le predique a la gente, ¿no? A ellos tienen, no puede alguien interceder por el muerto. Ya están muertos, está establecido que mueran una sola vez y directamente te vas al juicio. Y allá en el juicio te vas o al cielo o al infierno. Allá te muestran si realmente aceptaste a Jesucristo, ¿no? Como tu Señor y Salvador, o lo rechazaste. Te van a mostrar eso. Y si lo rechazas, desgraciadamente, tienes la condenación eterna, ¿no? Si lo aceptas como tu Señor y Salvador, Él ya pagó por tus pecados en la cruz del ¿Y Calvario. eso lo No encontramos en dónde? existe, En la Biblia. no No existe. existe, ¿no? Eso está en Lucas 16, del 19 al 31, ya te explica. Y también lo del purgatorio, también está, ahorita les digo, está en Marcos 9, del 43 al 48, y Apocalipsis 20, del 1 al 15. Allá te explican, no existe purgatorio, no hay segunda oportunidad. La única oportunidad es en esta vida terrenal. Claro, porque los católicos, al decir que existe el purgatorio, cuando uno se muere, ellos hacen unas, ¿cómo se les dice? ¿Mermenas? O no, Novenas. novenas. Y ellos con el rezo creen que van a llegar al cielo, ¿no? Es correcto. Y la realidad es que no creo, que no está eso en la Biblia. Y con el rezo, pues nada más yo creo que torturan al pobre que ya se murió, el difunto, porque si fuera así sería injusto Dios, ¿no creen? Pues no es así, sería injusto Dios porque al final, pues con los rezos de los demás, uno va al cielo o no. Yo creo que por ahí ya no existe, estaría en la Biblia realmente y no se encuentra en ninguna parte en la Biblia que existe el purgatorio. Sí, y allá podemos ver al rico rogando para que alguien les hable de que existe el infierno, y lo podemos ver en Lucas 16, del 19 al 31, pero yo solo voy a leer el versículo 27. ¿Qué dice esta persona que murió? Se dio cuenta y le dice: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. En este caso le estaba hablando a Abraham, ¿no? Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, ¿quiénes son los profetas en la actualidad? Predicadores. Los predicadores del evangelio. Óiganlos, les dice. Y él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán que alguno se levante de los muertos. ¿Y quién se levantó de los muertos? Jesucristo. Jesús. Y tampoco lo han querido escuchar. Él era aquel que se iba a levantar de los muertos, ¿no? Entonces está establecido para el mundo es locura la cruz de Cristo, ¿no? Pero para nosotros es amor y gracia, amor, ¿no? Y entendimiento y sabiduría, ¿no? Para los creyentes. Sí, claro. Entonces el rico estaba deseando que alguien les hable a su familia porque no quería que llegaran a ese lugar. Y entonces Abraham le dice: si no han escuchado a los predicadores, en ese caso estaban hablando de los profetas, ahorita actualmente son los predicadores, si no han escuchado y no han querido ver, menos mandando, ¿verdad? A Jesús, ¿verdad? No, o sea, entonces él se seguía pues en el infierno, porque acuérdense que el rico y Lázaro pues siempre le pedía caridad al rico y el rico nomás le cerraba las puertas y acuérdense que el rico solo comía y gozaba de fiestas
y el pobre Lázaro siempre pedía pues apoyo, caridad y nadie, más que los perritos llegaban, le lamían sus heridas y pues el pago lo tuvo el rico, ¿verdad? Al final y Lázaro pues tiene su vida eterna, pues quien quiera el mundo, ¿verdad? Y ame al mundo de las cosas como pongan en primer lugar, ¿de qué les sirve si pueden perder su alma? Y lo más importante es que nosotros tengamos esa paz, que tengamos la paz de que Jesús nos da esa eternidad creyendo en su palabra, en su fe y sabiendo que Él está adentro de nosotros. Y si el día que nos toque morir y trascender sería en la eternidad con Él y no en el infierno, porque de qué me sirve ganarme aquí muchas riquezas, si ni siquiera los propios, los que son ricos, la mayoría les preguntas si tienen de primer lugar a Jesús y la mayoría, no todos, pues no, tienen de primer lugar las riquezas y todas las cosas del mundo y creo que muchos ya ni creen en Jesús, ¿verdad? Pues eso es una paz Sí. que Para solamente te da Dios. para recordarles es en Hechos 9 de 9:27, ¿no? Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, no hay purgatorio. Tienes la única oportunidad es ahora en esta vida y en Apocalipsis 20, ¿qué nos dice del versículo 1, del versículo 1 al 15, ¿no? Yo les voy a leer el versículo 11. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces, lo único que va a contar es si recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador. Si lo hiciste, gloria a Dios, Él ya pagó por tus pecados, fue tu abogado y redentor. Si no, desgraciadamente, te vas al infierno. No existe que del purgatorio recen por ti para que salgas del purgatorio y brinques de panzazo al cielo. No existe eso, es una herejía y sirvió nada más para manipulación y crear más idolatría, ¿no? Claro, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta es, ¿por qué se le da más mérito a la Virgen María en la religión romana? Si ella realmente no fue la que se crucificó por ti y por mí. Pues ya sabemos, es una religión falsa, ¿no? ¿Y qué quiere hacer el diablo? El diablo es un mentiroso, un engañador, ¿no? Viene a robar, matar y destruir. Entonces, es una herejía que María es intercesora, ¿no? Dios no tiene principio ni fin, ¿no? Es el único mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres para ser salvo, el nombre de Jesucristo, ¿no? Y en Juan 8:58, en 1 Timoteo 2:5 y en Juan 23, ¿no? Entonces, Cristo es el único que puede pagar por nosotros. Inclusive en la oración dice, Dios te salve María. Entonces, si lo tiene que salvar Dios a María, ¿quién es Dios? Jesucristo. Es el único que salva. Hasta la misma oración que ellos hacen, lo dice en un principio, ¿no? Que Dios tiene que salvar incluso hasta María. Entonces, el único que fue Dios y se hizo carne es Jesucristo. No hay otro intercesor, ¿no? Claro que María fue elegida para tener, ¿verdad? En su vientre a nuestro Señor Dios, Jesús, pero por su obediencia, porque ella fue recta, pero ella sabía el cargo que tenía y sabía lo que iba a pasar porque el ángel se le aparece a ella, mas ella no es la intercesora. Es correcto. Y no es con quien debemos acudir. Inclusive María acudía a su propio hijo, ¿sí?
Y bueno, hay muchos pasajes de repente, ¿no? Me recuerdo cuando Jesús se perdió y ella estaba buscando a Jesús junto con José. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y Jesús estaba dando clases siendo un muchachito con los, Sí, no es necesario estar en los negocios de mi padre. con los maestros de ahí. Y él dice, pues que mi mamá, los negocios de mi padre son estos, tú ya lo sabes, ¿no? Sí. Y pues eso es lo que... Sí, en lo que 1 Timoteo vemos. 2:5 está el pasaje donde dice, porque o sea, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Incluso en la Biblia católica está, ¿no? Que lo revisen y abran los ojos. Juan 8:58 también, allá lo podemos ver, Juan 8:58, rapidito. Es importante que todos lo comprueben con la Biblia, que es la palabra de Dios. Amén. Dice así. Jesús les dijo, de cierto os digo que antes que Abraham fuese, yo soy. Él existió antes que Abraham y que todos, ¿no? Porque él era Dios, él es el verbo que se hizo carne. En el principio era el verbo, así empieza el Evangelio de Juan. Y el verbo era Dios, él era en principio con Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? Allá está diciendo que Dios es Jesús. Jesús. Bueno, ya me respondiste en la siguiente pregunta, que ¿dónde se dice que Jesús es Dios? No, hay varios pasajes. Juan Dice, 1, ¿no? Del 1 al 3. del 1 al 3. Velos diciendo. Hechos 20:28. Primera de Timoteo 3:96, o no, 16. Colosenses 2:9, Juan 8:58. Juan 10:30, Juan 5 del 17 al 18. Podemos ver el Colosenses, que es de mis favoritos. Colosenses, si se va a leer, Colosenses 1:15, dice así. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Amén. Amén. Entonces Él es la imagen, ¿no? Ya habíamos hablado en otros videos que Él es espíritu, quiere que los verdaderos adoradores en espíritu y verdad busquen que le adoren. Entonces, para poder manifestarse en esta dimensión, tuvo que encarnarse, ¿no? En Jesucristo, en Él está la plenitud, ¿no? En Él es la imagen, ¿no? Del Dios invisible. Amén. Y veamos la de Juan primero, 1:3. Juan 1:3. Vamos a leerlo. ¿Cuál es? Juan 1:3. Juan del 1 al 3. Juan del 1 al 3. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿No? Entonces dice, en el principio era, ¿qué? Verbo. ¿Y qué dice Jesús en la Biblia? Que Él es el verbo. Amén. Es en el versículo 14. Y al que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces, si el verbo era Dios, se transformó, tabernaculizó, ¿no? Así se le llama. Ahí la frase judía de los tabernáculos. El cuerpo es el templo, ¿no? Donde mora el espíritu. Entonces, él se tabernaculizó, en otras traducciones bíblicas así dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Pues Él es el verbo, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Dónde? Bueno, ok, no, estoy mal en esta pregunta. ¿Hay vida después de la muerte? En la teología cristiana y en la católica. Sí, en ambas te habla que sí hay vida después de la muerte, ¿no? Allá ya vimos que la mentira del catolicismo es que les dan una oportunidad fantasiosa, que es el purgatorio, ¿no? No existe eso, ya lo vimos. Y en el cristianismo sabemos que sí hay vida después de la muerte, pero es o vida eterna en el cielo o vida eterna en el infierno, el tormento eterno junto a los ángeles, ¿no? Donde está el lloro y crujir de dientes. Entonces, ambas creen que hay vida después de la muerte, pero una, a base de mentiras, se llevan a muchos al infierno. Suena crudo, suena fuerte, pero si no sigues a la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por
Jesucristo. Amén. La última pregunta es, ¿de qué se trata cuando se dice que va a venir un papa negro? Bueno, pues esa es una profecía que dijo, si no me equivoco, Nostradamus. Nosotros solo seguimos a los profetas de la Biblia, ¿no? Es un morbo que se ha creado porque pues a la gente le gusta todo ese morbo, ¿no? Todo lo que es como amarillismo, ¿no? En la Biblia no habla de ningún papa negro ni nada. Sin embargo, si nos basamos en eso, sabemos que es una secta, la Iglesia Católica, ¿no? Sabemos que los papas siguen una agenda, la Agenda 2045, ¿no? La agenda del ecumenismo, ¿no? Que quieren imponer una sola religión por las élites y, pues, si tú lo traduces con discernimiento espiritual, lo negro se refiere a su espíritu, ¿no? Un espíritu negro, ¿no? Un espíritu en contra de Cristo. Todos los papas para mí han sido un espíritu obviamente maligno que es para llevar a muchos hacia la mentira, verdad disfrazada de mentira, para llevarlos al infierno. Uno que realmente lee su Biblia se da cuenta que no hay que idolatrar a ninguna imagen ni nada, pero por los acontecimientos finales que siempre hemos mencionado, sabemos que Israel es el reloj profético de Dios, sabemos que ya se está encaminando con la muerte de este papa a que posiblemente surja el papa que va a ser el falso profeta, que le va a pavimentar el camino al anticristo, ¿no? Ya la imposición de la marca de la bestia van a ser un equipazo, ¿no? Sabemos que el diablo es un imitador, y así como Dios envió a Juan Bautista para preparar el camino a Jesucristo, el mismo, la misma Biblia sí revela que va a haber una religión, la gran ramera está en Apocalipsis 17. Si tú lees Apocalipsis 17, te das cuenta que la gran ramera es la Iglesia Católica, está centrada sobre 7 colinas. El Vaticano está sentado sobre 7 colinas, es la única nación y religión, el catolicismo, que tiene un asiento como país en la ONU. Ninguna otra religión tiene un asiento en la ONU. Y allá describe a la gran ramera en Apocalipsis, que desgraciadamente, porque nosotros somos católicos, duele escucharlo, ¿no? Humanamente duele. Esa es la religión que está engañando al mundo y está haciendo que fornique con su cáliz, ¿no? Está seduciendo a todos. No hay político, la mayoría, que acuda al funeral del Papa. A mí me impresionó cómo subieron los líderes de Hamas, los pro-palestinos, ¿no? Fueron un montón allá a rendir pues, homenaje, ¿no? Al difunto Papa, ¿no? Que Es parecía la verdad, ahí parecía un culto, ¿eh? Un culto un ahí, ritual, ¿no? Allá ritual un poco raro. ningún líder religioso logra convocar a tanta gente como el católico romano, y Cristo vino a dividir la religión de la política, ¿no? Por eso dijo, dale a César lo que es del César y al Dios lo que es de Dios. Pero esa religión católica, incluso muchos dicen ya, a voces, ¿no? Un secreto a voces, que todos los que son líderes mundiales, la mayoría son apadrinados o elegidos desde el Vaticano, ¿no? Es un dato curioso, ¿no? La mayoría de los llamados masones, ¿no? De grado 33, son cuatísimos del Papa, y hay secreto a voces, ¿no? Entre gente infiltrada, ¿no? Donde ellos dicen que para que tú logres ser presidente, Tienes que, tienes que ser avalado por el Papa. Entonces está casado la iglesia con la con la política. política. De Entonces hecho, para es, elegir a un papa se tienen que encerrar unos cuantos días, ¿no? sí, allá Sí. hay una disputa, ¿no? Se cree que, ahorita hablan mucho del Papa Negro y hay un negrito pues, africano, ¿no? Pero yo no creo sinceramente que gane ese Papa porque pues no tiene mucha fuerza, ¿no? Acuérdense que todo eso es política más que religión y no tiene fuerza el catolicismo en África. ¿Por qué ganó Bergoglio? Porque en Latinoamérica tiene mucho creyente católico. Entonces, como en Europa hay mucho ateo, y en otros continentes también, está muy bajo el índice de católicos. Lo fuerte, para agarrar fuerza, agarraron a un papa latinoamericano. Se dice que esta vez, según algunos escatólogos, puede ser probablemente Que sea el papa, ¿no? que el papa sea estadounidense tal vez,
porque ya está el líder supremo, que es Donald Trump, de la potencia mundial. Casi nunca se han conjuntado un líder en tecnología también de Estados Unidos, que es Elon Musk. Dicen, para que se forme este tercia de poderosa, se necesita el líder de la religión. Dicen que puede ser probablemente algún papa estadounidense. Vamos a saberlo dentro de poco, pero a nosotros como creyentes no nos interesa quién sea el papa, sino estar alertas con las señales, porque Cristo viene por su iglesia pronto. y el papa va a ser el que va a pavimentar el camino al anticristo. Entonces, pues nuestra reflexión es que no se trata tanto del color del papa, sino que se trata de lo espiritual, que va a ser aún tantito peor que los que han estado. Así que creemos en eso. Ahora, que si es un papa de color, también va a ser también un estado también oscuro y peor tantito que los demás. Así que al final nosotros, como dices, nuestros ojos puestos en Cristo, porque Él ya está dando señal de que pronto vendrá. Nadie sabe el día y la hora, ni los ángeles, pero sí nos dio señales. Nos dio señales en Mateo 24, ahí está. Si lo lees, ahí están todas las señales. Y bueno, pues nos vamos a noticias rápidamente y con esto terminamos. Ahorita, como dices, o sea, Israel es nuestro reloj profético. Ahorita Israel está en una situación, ¿cómo estamos? En una situación, pues siempre está en guerra, ¿no? Con los palestinos. Va a continuar, ya sabemos que, ¿cómo se llama? La prensa siempre va a satanizar a Israel. De hecho, se ofendieron ahorita en que hubo el funeral del Papa, que fue una de las noticias, porque Israel no mandó a algún político de élite, ¿no? Sino que mandó a alguien X, ¿no? No es de alto rango. Sí acudió al funeral del Papa, pero pues eso les ofendió a la prensa. Ya saben que todo lo que haga Israel lo multiplican por miles para que el mundo vea mal y odie a Israel, para crear el famoso antisemitismo, ¿no? Que odien a Israel. Sin embargo, Israel sigue con su guerra, ese reloj profético, sigue con la guerra, quiere recuperar a sus rehenes, está asfixiando a Hamas, ¿no? Y no lo va a soltar. Ahorita quiere Israel atacar a Irán, que Irán es el patrocinador de todo terrorista, ¿no? Y el fin de Irán, lo han dicho, el objetivo de Irán es que deje de existir Israel como nación, ¿no? Entonces, estemos en alerta máxima. Cristo viene por su iglesia, ¿no? Entonces, ahorita están aconteciendo varias cosas en cuestiones de noticias, ¿no? Los aranceles de Trump no funcionaron porque China es más poderoso, allá se fabrica todo. Entonces, según los economistas, va a haber un colapso económico, que es lo próximo por acontecer. En la Biblia dice que dos trigos por un denario, ¿no? Habla de que el salario solo va a dar para comprar lo mínimo, va a haber escasez por las guerras, ya se está dando desde Ucrania, ¿no? Que se ha incrementado el costo de todo por la guerra en Ucrania, que es el principal productor de trigo, ¿no? Y así podemos ver que la Biblia tenía razón cada vez que con todo lo que está aconteciendo. ¿Qué es lo que sigue? Ya lo hemos hablado antes, viene la destrucción del arco de Elam, que está profetizado por Jeremías, ¿no? En la Biblia y por otros profetas. Se va a destruir la propia bomba nuclear de Irán. En Irán les va a explotar a ellos mismos. De hecho, están explotando y no saben de dónde es. Se está explotando ahorita, ¿cómo se llama? Misiles y armamento que le mandó China a Irán de manera sobrenatural o con la habilidad tal vez de los israelitas, pero bendecidos por Dios. Está sucediendo todo eso, así que alerta a los creyentes porque Cristo, su promesa es el arrebatamiento de su iglesia. Acuérdense que también los no puedo decir todo, son los primeros en la historia en secuestrar a un bebé de 8 meses extraño. Sí, ya sabemos que algo pasó el 7 de octubre en Israel, ya sabemos que los terroristas... Y descuartizarlo y ellos recibir apoyo, es lo que están tratando de hacer otros países
Y otra cosa, apoyándolo, ¿no? y esto no es algo realmente, La prensa apoya a los terroristas y no condena lo que le hicieron a los israelíes, ¿no? Incluso el Papa, ¿no? Que ya está ahorita pues muerto, él siempre condenaba a a Israel y pedía Israel. que cese el fuego. Israel solo se estaba defendiendo de los terroristas, pero nunca condenó el Papa la matanza de niños que hicieron el 7 de octubre, ni las grabaciones que se presentaron en la ONU, las grabaciones, los de Israel presentaron las grabaciones porque los mismos terroristas filmaban desde el celular de sus víctimas en vivo, subían a Facebook todo lo que hicieron, descuartizaron, metieron a un bebé en el horno y lo quemaron vivo, mataron a familias enteras en vivo, transmitiéndolo. Y nunca hubo Fíjate, condena por el Papa, ¿no? Desde allá ya sabemos a quién le sirven, ¿no? claro, o sea, todo, no, no, o sea, son ellos son los primeros en la historia en secuestrar a un bebecito y matarlo de una manera muy, muy fuerte. Horrible. Y no, lo siguen apoyando en todo estos terrorismo que hay, ¿verdad? Ahorita estas personas, estos terroristas están sufriendo explosiones que no saben de dónde está pasando y obviamente a quién le están echando la culpa, a Israel. Pues así como dice la Biblia, ese lugar va a quedar destrozado Sí, por los mismos israelitas y por la mano de Dios. sí, No eso, sabemos si es la mano de Dios la que ya está haciendo real esta profecía, ¿no? amén. Eso está en Jeremías 49, del 34 al 51. ¿No lo lees, por Sí, favor? dice así, rapidito. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de Elam, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá. Así dice Jehová de los ejércitos, que yo quiebro, he aquí yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Traeré sobre Elam los cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos mal, y el ardor de mi ira, dice Jehová. Enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe, y pondré mi trono en Elam y destruirá a su rey y a su príncipe, dice Jehová. Pero acontecerá que en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. ¿No? Allá podemos ver el arco de Elam, viene siendo Irán, ¿no? Ese arma, el armamento nuclear va a ser destruido de manera sobrenatural y todos cuando esto acontezca, se van a acordar que la Biblia ya lo profetizaba. Amén. Amén. Pues amigos, esto es todo. Gracias por escucharnos, gracias por ser valientes al quedarse a escuchar la palabra, a saber la verdad y pues sin afán de ofender a nadie, solamente para que las vendas se nos quiten de los ojos. Te invito a que sigas estos videos y que leas sobre todo, antes que nada, la Biblia y ores a nuestro Señor Jesús. Nos despedimos y esto es todo por hoy. Chao, Dios les bendiga.